Bien, vamos entonces con el último capítulo de la filosofía teórica, que es quizá el más complejo de todos y el que se plantea los problemas quizá de mayor envergadura teórica o especulativa, que es la metafísica. Naturalmente no me puedo meter ahora en grandes dibujos, simplemente quiero establecer una panorámica de cuáles son los temas y problemas principales que se han planteado en el origen o en el arranque de este discurso de la metafísica. Aristóteles dice que la metafísica es filosofía primera, no en un sentido cronológico, ya expliqué antes, ¿verdad? Pues que en un sentido cronológico estaría más bien antes la filosofía de la naturaleza, que se plantea problemas relativos, digamos, al universo que tenemos más cercano, eso que vemos sensiblemente, mundo corpóreo, material. En la metafísica también es el sentido en el que esa palabra se emplea cuando se usa como un adjetivo, esto es un discurso metafísico, se refiere precisamente a una serie de índoles, de características o de propiedades no sensibles, o sea, que están más allá de lo físico, eso es lo que significa en griego la palabra metafísica, y que sin embargo se dan pues, también en las realidades físicas, sensiblemente perceptibles. Por ejemplo, el ser de esta mesa. La mesa que tengo delante, ¿verdad? Pues es un cuerpo y es captable mediante los sentidos, pero el ser o la existencia de esta mesa no es la mesa y no es captable sensiblemente. Yo veo la mesa, pero yo no veo el existir o el ser de la mesa. Tampoco veo su ser mesa o su ser blanca, por ejemplo. Esas índoles que son reales en esta mesa, evidentemente no son en sentido estricto físicas o captables. Bueno, pues la metafísica se ocupa de esas propiedades, digamos, insensibles o metasensibles, metafísicas, de las realidades, también de las realidades físicas. Básicamente de lo que se ocupa es del ser de las cosas. Esto, dicho de una forma muy sumaria y muy simplista, es el objeto principal de la atención de la metafísica, el ser de las cosas. O lo que en un lenguaje un poquito más técnico, ¿verdad? Pues se ha acuñado con la expresión el ente en cuanto ente. Ya dije en otra sesión que la palabra ente, que es un tecnicismo filosófico, procede de un participio latino, ens, entis, es un participio verbal, es la forma concretamente del participio de presente del verbo sum, del verbo que, digamos, cuya forma infinitiva activa es esse. Y por tanto, como todo participio de presente, pues indica el sujeto que ejerce la acción expresada en la forma infinitiva del verbo. Ens o ente es el sujeto que ejerce el acto de ser. Por tanto, todo lo que es ente. Bueno, pues el objeto material, el tema, el qué de la metafísica es todo ente, todo lo real.
Y el objeto formal, es decir, el aspecto bajo el cual la metafísica enfoca concretamente su objeto material, es justamente su entidad. O sea, ¿qué significa para los seres ser? ¿O cuál es la entidad del ente? Esto es, digamos, lo que se formula diciendo que el tema, la inquietud, la pregunta metafísica radical es la pregunta por el ente en cuanto ente, el ser en cuanto ser. Bien, ¿qué sentido puede tener que gentes que se dedican a la filosofía y, bueno, en muchos casos gentes muy listas, muy inteligentes, o sea, que se fijan bien en las cosas y que tratan de, insisto, profundizar, ir hasta la raíz de las cosas, se pregunten o se cuestionen, no sé, algo tan evidente o tan, no sé, tan incuestionable como es que hay cosas, hay seres. ¿En qué sentido, digamos, la filosofía puede problematizar algo que ciertamente para cualquier persona normal es lo menos problemático que hay? Pues me parece que eso se puede percibir entendiendo que para todas las cosas de las que nosotros tenemos experiencia, para todos los seres que forman el mundo, incluidos nosotros mismos, el ser es una característica, por decirlo así, bueno, es una forma bastante impropia de hablar. El ser no es una característica de los entes, es lo más radical que tienen, ¿no? Pero bueno, para entendernos, tiene una característica que los filósofos llaman contingencia, es decir, el ser de todos los entes que nosotros conocemos es algo que les acontece. En términos estrictos, contingente es la característica que tienen los entes que son de hecho, podríamos decirlo así, pero no de derecho. Es decir, que son pero podrían no ser. Por tanto, que el ser es algo que les acontece. Lo contingente es lo contrario de lo necesario. Lo necesario es lo que es y no puede no ser. Mientras que lo contingente es lo que es, pero podría no ser, o incluso podría dejar de ser, o incluso podría no haber llegado a ser nunca. Es decir, lo contingente es algo que es, pero a lo que no le repugna la posibilidad de no ser, la posibilidad contraria. Por tanto, son los entes a los que el ser les ha acontecido, o sea, les ha ocurrido. En sentido estricto, los entes que han comenzado a ser. Y comenzar a ser no se entiende sin un previo no ser. Bueno, pues esto es una característica que tienen, quizá no a simple vista, pero insisto, si uno pone una lente de más aumentos, como intenta hacer en general la filosofía, a la realidad que estudia, pues es algo que efectivamente nos damos cuenta que es así. Todas las realidades de las que tenemos experiencia, incluidos nosotros mismos, en esa experiencia, son en la forma de haber comenzado a ser. Por tanto, hubo un momento en que no eran. Ahora bien, si todo ser ha comenzado a ser, eso significa que hubo un momento en que no había nada. Pero claro, la nada es incapaz de nada. De la nada, nada sale, como se dice en latín, ex nihilo nihil fit. De la nada, nada se hace. La nada no puede ser, digamos, materia prima de nada. La nada, con ella no se puede hacer nada.
Por tanto, no puede ser ningún sujeto pasivo de nada. Ni tampoco ella puede hacer por sí misma nada. Tampoco es sujeto activo. Para ser sujeto pasivo o activo hace falta ser. Y la nada es lo contrario del ser, es el no ser. Con lo cual empieza a columbrarse el carácter problemático del ser de los entes que conocemos. Y por tanto empieza a cobrar sentido la pregunta metafísica tal como la formuló algún filósofo. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Que sería lo lógico si todos los seres han comenzado a ser. Si todos los seres son contingentes, lo lógico es que nunca hubiera llegado a comenzar a ser nada. Por tanto, tiene un cierto sentido, aunque esto parezca un poco extravagante o, no sé, buscarle 3 pies al gato, como dicen en mi tierra, pero tiene un cierto sentido que gente, ya digo, quizá un poco más fijona de lo habitual, pues se cuestione este asunto del ser de las cosas. Bueno, claro, la pregunta ¿por qué el ser y no más bien la nada, que sería lo lógico si todo ser es contingente y por lo tanto ha comenzado a ser? A lo que aboca necesariamente es a la cuestión de Dios, es decir, a la cuestión de un ser que sea una excepción a la contingencia, un ser que no ha comenzado a ser y que es justamente la razón de ser de todo lo que sí ha comenzado a ser. Es el concepto filosófico de Dios, como ser absoluto, es decir, ser que está absuelto de toda relación de dependencia. Un ser que no depende de ningún otro ser, para comenzar a ser, que alguien de quien dependes te dé el ser, ¿no? Bueno, pues el concepto filosófico de Dios, que es el concepto filosófico del ser absoluto, es el que pone en el ser a todos los demás seres sin haber sido él puesto por ningún otro. Eso es lo que significa en griego la palabra theos, theou, es un sustantivo que procede de un verbo que es tisemi, que significa poner en griego. Bueno, pues de ahí viene la palabra Dios en griego, ¿no? Theos o Deus en latín, ¿no? Es justamente el ser que pone en el ser a todos los demás entes sin haber sido él puesto por ningún otro. Bueno, pues probablemente el objetivo fundamental de la filosofía primera, de la metafísica, tal como la entiende Aristóteles y también, a su modo, Platón, es justamente si hay algo así, como un ser absoluto. Algo, insisto, que está, en cierto modo, exigido por la lógica misma del ser finito, es decir, del ser relativo, del ser que dice relación, por lo tanto, depende en su ser de otro que le haya puesto en el ser. Por lo tanto, la metafísica, en cierto modo, tiene como igualmente 2 capítulos fundamentales. Una teoría general del ente, lo que se llama en términos clásicos la ontología, que se plantea qué significa ser, qué tipos fundamentales hay de lo ente, cuáles son las categorías fundamentales de ser, cuáles son las propiedades principales de los entes en cuanto entes, no en cuanto corpóreos o en cuanto seres vivos, ¿no? Sino del ente en cuanto ente. O sea, ¿qué significa para los seres ser
y qué características tiene el ser de los entes. Y quizá también, dice Aristóteles, la metafísica es ciencia de los principios del ente, cuáles son los axiomas, las leyes fundamentales del ser, ¿no? Igual que la lógica, se plantea las leyes del pensar, las leyes del discurso racional, siguiendo las cuales pues, uno puede efectivamente producir ese producto tan específico, que es la demostración científica, la demostración racional. Bueno, pues también cuáles son las leyes, en este caso no del pensar, sino del ser, cuáles son los axiomas básicos. Dice Aristóteles que el objeto de la metafísica es el ente en cuanto ente, sus características, sus principios y sus causas. Digamos, el segundo capítulo fundamental de la metafísica, primero sería la ontología, la teoría general del ente, y el segundo sería precisamente la teología filosófica, es decir, la cuestión, el abordaje de la cuestión de por qué hay ser. A toda ciencia, dicen los aristotélicos, le compete no solamente cuestionarse el qué de su objeto, sino también su por qué. Y por tanto, a la ciencia que estudia el ente en cuanto ente también le compete preguntarse por la razón de ser, por la causa del ser del ente. Y efectivamente esa sería la cuestión del ser absoluto. O sea, un ser que no depende de ningún otro ser y que es el ponente, el que pone, eso significa Dios en griego, a todos los demás seres que no son él. Bueno, pues la cuestión fundamental de la teología filosófica, que es parte esencial de la metafísica, es, en primer lugar, si hay un ser de esas características, porque desde luego el concepto del ser absoluto es un concepto absolutamente inevitable, valga la redundancia, para el discurso que pretende ser, insisto, no trivial, sino fundamental, radical, remontarse a la raíz o a la explicación última de lo que estudiamos, bueno, pues, evidentemente ese concepto resulta inevitable, aunque ha habido filósofos, bueno, algunos filósofos que han negado que ese concepto, digamos, tenga un correlato extraconceptual o extramental, es decir, que haya realmente algo así como Dios. Desde luego, insisto, el concepto del ser absoluto es inevitable si uno discurre en línea de principio, o sea, en línea fundamental o radical, sobre el ser de las cosas o sobre el ente en cuanto ente. Bien, pues ya digo que el objetivo fundamental de la teología filosófica, es decir, la parte de la metafísica que se pregunta por la causa del ser en cuanto ser, es responder a la pregunta de si lo hay, o sea, de si hay Dios, ¿no? Y en caso de que la respuesta a esa pregunta sea positiva, efectivamente hay Dios, pues ¿en qué consiste Dios? Es decir, ¿qué es lo que mediante la razón natural, este concepto que ya explicábamos al principio, qué podemos decir sobre la existencia de Dios y sobre la esencia de Dios? O sea, sobre si es, y en caso de que sea, sobre qué es Dios, en qué consiste. Bien. Básicamente este es el universo, digamos, de cuestiones, de problemas que se plantean en la metafísica clásica. Bueno, ya que nos dedicaremos también en el segundo bloque de la materia, ¿verdad? Pues de una forma un
más detenida, ¿no? Bien, y ya nos queda solamente por hacer una visión panorámica de los capítulos fundamentales de la filosofía práctica, pero eso lo abordaremos en la siguiente sesión.